existe. Moneda de cambio. Martes, 18 horas. Conduce Mario Rodríguez Muñoz. El mundo de los negocios por los que saben de negocios. Secretos y claves para vivir mejor. La información precisa de profesionales de primer nivel para que tu vida sea como te la mereces. Saludable. Todos los lunes a las 21 horas. Saludable. Periodismo que investiga. Poderosos. Política. Justicia. Economía, corrupción, Investigación Santoro, periodismo que investiga los secretos del poder. Investigación Santoro, miércoles 23 horas, conduce Daniel Santoro. No te pierdas la oportunidad de revolucionar. Ricardo Grandío presenta los días miércoles de 18 a 19 el programa más revolucionario de todos los tiempos. Revolucioná con nosotros. Revolucioná con nosotros. Estamos al aire, online y en YouTube Live. Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentos por haber sido seleccionados. Estamos hablando de Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado a mejorar el hábitat y la calidad de vida desde nuestros 4 conceptos: arquitectura, estamos hablando de arquitectura, desarrollos inmobiliarios, interiorismo y construcción sustentable. Y la verdad que el premio para mí es algo impresionante, que lo organiza la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires con el auspicio de la empresa Pares Group.
Muchísimas gracias a todos los integrantes del Comité de la Bienal. No me quiero olvidar de nadie, pero a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, Charlie, porque vos sabés que sin Charlie Bayarsky el glamour no existe. Y es el único programa con glamour de arquitectura, construcción sustentable e interiorismo. Único, porque no hay otro, así que somos únicos de verdad. Y como siempre digo, que si nos querés ver, tenés que poner YouTube, radiopalermomultimedia.com.ar en la frecuencia 94.7 y ganó la pasión, dedicación, esfuerzo, honestidad, espontaneidad, 550 invitados, 2 años, 2 meses, Radio TV Palermo y muchísimas gracias a Bayarsky, no solamente a Charlie sino a César, que cuando vine, sí, tu hermano también, porque cuando vine acá por primera vez, la verdad que César me abrió las puertas y muchísimas gracias a César y también obviamente a Charlie, porque sin vos el glamour no existe. Y ante todo, quiero contar que nunca dejes tus sueños, que muchas veces tenemos propósitos en nuestras células y no los dejemos pasar. Te cuento quién soy. Soy Ani Arari, yo me llamo Ana Claudia Arari, pero soy Ani porque como no me gustaba Claudio, de chica me decían Ani, quedó Ani Arari, por eso todo dice Ani Arari, pero no es ningún nombre artístico. Soy diseñadora de interiores, que sería la parte blanda, y después me dediqué a toda la parte de martillero, tasador, perito, por eso estoy en CUSIGBA como broker inmobiliario, y también estoy como perito y martillero en la IGJ. Bueno, y la verdad que estudié como diseñadora de interiores en muchos lados del mundo, cuando era blando, y todos me decían, ¿qué estás haciendo con el diseño? ¿Viste la Domus de Milán, la Parsons de New York? Y siempre con el diseño de interiores, entonces como era tan blando, pasé a la parte dura, y ahora el diseño marca toda tendencia, y marca cada lugar que uno va, el diseño tiene muchísima importancia. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular y estoy con 3 hermosas mujeres. Yo siempre digo con los actores, pero estoy con actrices. Y las voy a nombrar, pero voy a leer para decir, bueno, acá la arquitecta Nicole Michel, muchas gracias por estar acá. Hola, y también la arquitecta María Constanza Sayet, asesora presidencial de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, arquitecta, Ani, por estar acá. Felicitaciones por el premio. Muchas gracias, igual muchas gracias a ustedes. Y también estoy con la arquitecta María Celeste ¿Piñera? No, arquitecta Claudia Lanús. Claudia Lanús, perdón. Claro, éramos varias. Eran varias, bueno, perdóname. Bueno, y también, disculpame, después me lo pusiste en el pero sí. Bueno, cambió la historia, perdóname, absolutamente. Bueno, y te cuento algo, que como queremos ser acá en el programa los mejores vendedores del mundo, entonces hacemos recorrido por los barrios. Y en el recorrido por los barrios tomamos un desayuno y les contamos qué está pasando con todo el tema de los equipamientos, porque los barrios van cambiando y cuando uno se muda, uno tiene que saber por qué se va a mudar a tal o cual barrio. Hacemos desayunos en los cuales compartimos con 6 o 7 personas y ahí desarrollamos los temas, los nuevos equipamientos, les mostramos también todo lo nuevo que tiene que ver con los nuevos emprendimientos, tanto de pozo, las nuevas, las inmobiliarias. Y eso es una forma de que todos tengan la posibilidad de ver dónde van a vivir, que creo que es lo más importante. Y aparte de eso también los ayudamos a recorrer por los distintos lugares para comprar todo tipo de equipamiento. Esto es ad honorem. Los ayudamos porque pensamos que el diseño te puede cambiar tu forma de ver el mundo. El diseño es tan importante que no solamente marca tendencia, sino que te deja en ciertos lugares como que podés vivir mejor, te mejora la calidad de vida. Bueno, Charlie, ahora sí empezamos con las noticias agitadas. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Comenzamos con las noticias agitadas. ¿Y sabes qué te voy a contar? Te voy a contar quién es el yerno de Trump. Porque tiene que ver con el mundo, sí, tiene que ver con el mundo del real estate. Y ahora te voy a contar quién es. Es el marido de Ivana Trump. Y te cuento que tiene la familia, la compañía de la familia que está en el tema de broker inmobiliario, es propietaria de 20.000 apartamentos residenciales en todo Estados Unidos, junto con 12 millones de pies cuadrados de espacios de oficinas, la parte industrial y comercial. Te quiero contar porque su familia es Kushner Properties.
Y lo más interesante de todo, que es una familia judía tradicional y la hija de Trump se convirtió al judaísmo. Así que no creo que Trump tenga mucho prurito, porque si está realmente con todo lo que hace. El esposo, estamos hablando del yerno de Donald Trump, que es desarrollador de bienes raíces y editor de periódicos, tiene 35 años y está en todo el tema, es el que asesora a Trump y está en todo el tema inmobiliario. Tal es así que a los 26 años compraron donde están ahora, que está en la Quinta Avenida, y el número es 666. Yo quería comentar porque me llamó la atención, inclusive nos comunicamos para ver si lo podíamos entrevistar, obviamente que no a él y en estos momentos, pero nos dijeron que después de que asuma en enero podríamos hablar con uno de los asesores en la parte obviamente del broker, no estamos hablando de la parte presidencial, y la verdad que me interesó muchísimo porque estamos hablando que tiene 20.000, imagínate, no 1.000, 20.000. Y después tenemos otro tema, que a medida que todas las metrópolis se expanden y el flujo de paseantes cambia su rumbo, quiero decir lo que está pasando en París. Y ahora, Charlie, sí podés poner. Primero voy a contar lo que está pasando, por ejemplo, en New York y en Londres, que están utilizando todas las estaciones de metro que están desocupadas y realmente están llenas de bichos o de lo que sea, y están haciendo otro tema. Por ejemplo, están haciendo un museo en Brooklyn, que es el Museo de Tránsito de Brooklyn, que tiene su sede en una histórica estación de metro neoyorquino, en Brooklyn. Pero también lo hacen en Madrid. Pero lo que vamos a mostrar ahora, que estamos mostrando, es lo que está pasando en París. Entonces decían, ¿por qué no puede ser París? Sacar provecho de su potencial underground e inventar nuevos usos para estos lugares abandonados. Es la pregunta del grupo de arquitectos interesados. Cada una de las propuestas parece estar fundamentada en la lógica y en las necesidades básicas de diversos sectores. Nadar en el subterráneo, pero digamos, todos estos espacios son natatorios, piscinas públicas, cines, teatros, estamos viendo en estos momentos los natatorios. Estamos hablando de cines y de teatros. Y es una manera diferente de ver teatro. Inclusive acá en Buenos Aires se están viendo obras de teatro under a través, por ejemplo, de un pozo, a través de una ventana. Bueno, por acá, mirá el cine lo que es impresionante. Todo esto se está haciendo en París. Y esto estamos hablando de las noticias internacionales. Pero también tenemos noticias que tienen que ver obviamente, con Buenos Aires. Y lo que te voy a decir, que como estamos hablando de noticias agitadas, ¿qué va a pasar en Retiro? Retiro va a cambiar toda su fisonomía, porque se lanzó un proyecto de 215 millones de inversión, que va a ocupar 2 manzanas y se va a terminar en el 2020. Se va a llamar Distrito Quartier, Puerto Retiro, que va a ser un proyecto mixto con más de 115.000 metros cuadrados, y va a ser único, porque dice que es el único lugar que queda todavía tierra virgen. Bueno, esto es impresionante. Va a estar cerca, va a estar en las avenidas de Antártida Argentina y Ramón Castillo, en pleno Retiro. Y aparte de eso, va muy cerca de toda la conexión de La Plata a Buenos Aires, porque por ahí va a pasar todo el Paseo del Bajo. Y está a 1 minuto más o menos de Puerto Madero. Bueno, va a haber muchísimas oficinas. Son 3 edificios que se van a hacer en el mismo momento. Va a haber un centro comercial. Pero lo bueno de todo esto, que decían que se puede invertir, digamos, están buscando el dinero del blanqueo y además el dinero declarado. Y en todos casos se puede comenzar a invertir entre $250.000 o $10 millones para aquellos que estén en el blanqueo. Y lo bueno de esto que, digamos, que lo que van a hacer es que va a permitir abrir equity del proyecto. Esto implica que quienes inviertan en esta etapa no van a comprar unidades, sino que van a ser socios de la compra de la tierra y de todo el proyecto en general, que esto me pareció bárbaro. Además, hay otro proyecto que también se puede ahorrar en metros cuadrados, que hay varias desarrolladores que están haciendo proyectos que se puede invertir $1.850 en un metro cuadrado. Dicen que en un año podés tener 2.312, estamos hablando de que una rentabilidad bárbara. Pero aparte de eso, Carlos Sot está haciendo un edificio, ustedes que son arquitectas conocen, que está haciendo un edificio totalmente disruptivo, que todas las plantas son diferentes, que lo está haciendo en Donado Holberg, que me pareció genial, porque es un edificio totalmente distinto para usuarios diferentes y tienen distintas vistas todos. Después quería hacer un comentario que me llamó la atención. Yo cada vez que veo piletas con muchísima agua, digo, ¿qué pasa en el invierno? Porque quizás muchas piletas que no están climatizadas no se usan en el invierno. Entonces ahora hay unos deck que son retráctiles, sumergibles, plegables y móviles. Entonces con eso está buenísimo, porque
Creo que sí, porque en poco tiempo yo creo de que las piletas con esa agua no van a estar porque está escaseando el agua, entonces está el agua a 9 meses estancada, se llena de bichos, tienen gastos, se consume. Entonces me pareció como algo que van a tener muchísimo éxito. Y aparte de eso te quería comentar, ¿qué pasa cuando los inversores están buscando la capitalización? Con el tema de rentabilidad. Generalmente un inversor cuando pone su dinero lo pone en unidades chicas, pero generalmente cuando se buscan todo este tipo de unidades chicas, se tiene que buscar, hay que ver de acuerdo a qué barrio, porque según dice el reporte inmobiliario, el metro cuadrado en Buenos Aires subió 118% en la última década, y los barrios que más subieron fue Agronomía y Saavedra entre 164 y 154%. Bueno, pero generalmente cuando se va a invertir se tiene en cuenta el arquitecto, la desarrolladora, la constructora, además de la calidad de la construcción. Y los inversores buscan y estudian lo que se llama el ticket de la inversión, buscando siempre el mejor balance entre producto, ubicación y calidad. Y además tenemos que tener en cuenta un tema muy interesante, que es evaluar en el futuro un posible cambio de inversión. Porque muchas veces se pone la inversión en metros cuadrados o en unidades chicas, que algunas pueden tener 2 ambientes, pero tienen una a 30 metros cuadrados, otra a 50 metros cuadrados, y después en el alquiler más o menos es lo mismo, siempre que, o sea, que la que tiene 50 metros cuadrados, el inversor pierde dinero. Y lo que están viendo que hay que estudiar generalmente es qué pasa con la demanda, porque muchas veces por invertir se invierte en ciertos barrios que hay demasiada oferta, o sea que después no es bueno, o sea, no lo venden tan fácilmente. Y ahora sí, Charlie, vamos a comenzar con las entrevistas agitadas. En Diseños Inmobiliarios Agitados es el momento de entrevistas agitadas, únicas, directas, personalizadas, coloquiales e innovadoras. Y estamos hablando, por ejemplo, ahora vamos a hablar de todo el tema de sustentabilidad con las arquitectas. Pero a mí me gustaría primero hablar con Nicole Michel, porque me llamó la atención tu exposición en la UADE. Me llamó muchísimo la atención todo el tema que vos planteaste con respecto al tema sustentable y que se han reunido diversas universidades, pero el proyecto tuyo me llamó enormemente la atención. ¿Cómo se llamaba tu proyecto? En realidad formó parte de un proyecto organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Banca 62. Donde, ¿por qué Banca 62? Porque es la banca en la legislatura, donde ellos tienen posibilidad de presentar proyectos de ley, que las universidades obviamente no tienen. Y ellos lo que buscaban era que distintas universidades privadas de la Ciudad de Buenos Aires tuvieran la posibilidad de presentar proyectos de ley de distinta índole, siempre buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad, y que ellos, la Defensoría del Pueblo, tomara esos proyectos para presentarlos ante la legislatura. Y entonces estas distintas universidades, cada una presentó un proyecto distinto, relacionados con temas legales o de salud o empresariales. Y con UADE presentamos un proyecto que tenía que ver justamente con buscar incentivos para edificios que tuvieran ciertas características sostenibles. Pero lo que apuntamos, nosotros habíamos hecho previamente un trabajo de investigación en UADE en relación a la posibilidad de determinar cuáles podrían ser los mejores incentivos. Y ese proyecto en realidad apuntaba no necesariamente a incentivos financieros, sino a incentivos estructurales, FOS, marketing, etcétera, que sabemos que como está en pleno cambio el código, era medio difícil implementarlo desde ese lado. Y entonces el proyecto de ley de UADE sí se enfocó en incentivos económicos, tanto de derechos de delineación para proyectos que tuvieran que pedir un permiso municipal, o en nuestro caso ABL para aquellos que fueran reformas pequeñas que no pasaran por la municipalidad. Pero el foco mayor que puso UADE en conjunto con la Defensoría fue que este incentivo fuera para edificios no nuevos, sino edificios que se refuncionalizaran, porque lo que se buscaba era bajar un poco el tema de la arquitectura sostenible a la ciudadanía en general, no que sea algo que se habla en grandes edificios de oficinas o en grandes desarrolladores, sino que aquel que implementa un cambio en
la iluminación y pone iluminación más eficiente. Bueno, y yo hablando de eso siempre hablo de los créditos verdes, no porque están ustedes acá, siempre hablo de los créditos verdes, digo, ¿cómo se puede mejorar el hábitat? Con créditos verdes, porque uno tiene que pensar qué pasa con las terrazas, qué pasa con las huertas, qué pasa con las medianeras, con el aislamiento térmico, qué pasa con el aislamiento acústico, que es terrible, que no sé si existen leyes, pero yo me acuerdo que en el 2006 estuve en Barcelona y recién salía la ley de los decibeles, que no podías entrar en ningún tipo de licitación, si no estaba todo correcto. Por eso, sin crédito es imposible. No sé, bueno, pregunto. Eso es lo que buscábamos nosotros. Y entonces se hizo referencia a distintos elementos que ya en el plan urbano ambiental y el modelo territorial de la Ciudad de Buenos Aires ya están planteados de alguna manera, donde se delinearon ciertas estrategias de eficiencia energética o de vegetación, de cubiertas verdes o de ahorro de agua, que distintos proyectos más pequeños pudieran ir incorporando y que hubiera un rédito al respecto, pero sobre todo para que el tema de la sostenibilidad fuera un poco más amplio. Hoy yo trabajo como arquitecta dentro del rubro de la sostenibilidad y todavía está en un ámbito de aquellos que emprenden desarrollos mucho más grandes, pero el resto todavía no está tan involucrado en el tema. Entonces eso es lo que buscaba este proyecto de ley que presentamos nosotros. O sea que falta educación y conciencia. Para mí falta un trabajo importante de conocimiento, o sea, de transferencia de quizás conocimiento. Porque uno lo tiene que ver qué le pasa cotidianamente, porque tiene que ver con lo que te pasa, por ejemplo. Digo, no sé, se me ocurre, cuando se habla de cambio climático, la gente piensa, bueno, el cambio climático, no, y llueve un poquito, no, llueve, no puede salir, inundaciones, sequías, o sea, es dramático, es dramático. Todavía la conciencia no está instalada, todavía la conciencia no está instalada hasta que, digamos, el vecino no ve que realmente está generando un impacto, no tiene conciencia, no toma conciencia. Entonces los cambios tienen que ser graduales. Nosotros no podemos imponer un cambio de la noche a la mañana. Entonces, es todo un proceso. Claro, pero ya la gente lo está percibiendo, porque, o sea, cuando sale de la casa y tiene que salir con la valija con rueditas y con todo tipo, chaleco, paraguas, cambio climático. Todavía se ve a muy largo plazo. Y los cambios de hábitos son muy difíciles de incorporar, ¿no? O sea, es como cuando hubo que empezar a usar el cinturón de seguridad en el auto o el casco en una obra, ¿no? Elementos de seguridad. Esos cambios de hábito toman mucho tiempo para que la gente se acostumbre. Igual a mí lo que me sorprende un poco es, yo tengo una hija de 5 años. Para ella es evidente que los residuos se separan y el agua se apaga. ¿Pero que le enseñan en el colegio? Lo tiene ya incorporado, quizás porque increíble. Lo hablamos un poco en casa, pero también del colegio. Pero yo doy clases en ámbitos universitarios y ahí todavía, y son chicos jóvenes, no lo tienen incorporado. O sea, el tema ¿Nivel universitario? Sí, el tema de separar residuos, el tema energético, apagar la luz, bajar el aire acondicionado, no está tan incorporado. Y son generaciones jóvenes. O sea que me imagino para generaciones más grandes, que son las que habitan muchos en la Ciudad de Buenos Aires, ese cambio de paradigma es difícil todavía. No, y aparte también hablaba alguien sobre vos, que yo lo leí en el diario de la Revista de la Nación, del tema inmobiliario, que alguien habló de vos con respecto a los edificios enfermos, que hay 2 tipos de edificios. Entonces eso me gustaría que se lo comentes acá a la teleaudiencia. Lo que tiene que ver con los edificios enfermos, ¿no? Que no solamente un edificio nuevo, bueno, ahí comentaban lo que vos comentaste, pero contalo vos. Sí, no, en realidad es un artículo que también salió desde UADE, donde me preguntaron qué tenía que ver un edificio enfermo contra uno que es más saludable. Y lo que se explicaba es que la salud del edificio, digamos, cuando hablamos de sostenibilidad en general, siempre uno piensa en eficiencia energética y ahorro de agua y separación de residuos. Claro, pero no se piensa en la salud. Mucho tiene que ver con cómo ese edificio impacta sobre la salud de los ocupantes. Y eso está separado del tema de eficiencia energética. Tiene que ver con ventilación natural, con acceso a visuales, con entrada de luz natural, con el tipo de materiales que utilizamos. Claro, porque aparte el confort se siente. Cuando uno está en un lugar, en un espacio confortable, se siente el confort. Además, lo que pasa es que no sé, hasta ahora no sé si se puede medir. Hay muchos estudios que hablan de mejor productividad, que los pacientes se recuperan más rápidamente en hospitales, los alumnos rindan mejor en escuelas, o sea, hay mucho relacionado con y aparte, lo sostenible en relación a la salud. Es un tema que está relacionado con otro tema, de otra certificación que es WELL. Hay una certificación, sí, que se llama WELL, que digamos,
yo todavía no conozco ningún proyecto en la Argentina que la esté aplicando, pero que es interesante porque habla justamente de esos temas, del tema del agua, pero en relación a la calidad del agua que tomamos y no necesariamente al ahorro de agua. Y el tema de los materiales y de las emanaciones de gases que pueden haber de materiales utilizados o cuál es la calidad del aire que respiramos. Entonces hace hincapié en otros puntos que no son los que estamos más acostumbrados a Lo que pasa es que mencionar. quizás no se tomó conciencia, pero yo cuando yo comencé hace 2 años con este programa, y lo voy a decir que por ahí debo tener un machete, que yo busqué cómo mejorar la calidad, y yo digo, bueno, yo voy a decir que está destinado a mejorar el hábitat. Digo, ¿y qué es mejorar el hábitat? Entonces me puse viste que uno se pone a investigar, y bueno, y tiene que ver con mejorar el hábitat. Por ejemplo, en otros lados del mundo existe una cédula de habitabilidad, por ejemplo. Existe el registro de la primera vivienda. Después hay toda una línea de conceptos como que tiene que ver, primero que todo está la parte de la salubridad, la parte de la salud. Por eso, bueno, y ustedes, bueno, chicas... ha habido algunos elementos que, por ejemplo, el fibrocemento. Yo creo que hubo, digamos, un crecimiento y un conocimiento en cuanto a lo que es la calidad de los materiales. Por ejemplo, la lana de vidrio, digamos, hay materiales que se han dejado de utilizar se han dejado de tener el contacto directo con el ser humano. Sí, el domingo pasado igual estuvo una arquitecta que se llama Susana Mühlmann, y ella fue una de las primeras, creo que investigó con el tema de los materiales, la arquitectura y materiales y salud. Y me llamó la atención porque a mí, honestamente, siempre me llamó la atención, y todo el mundo dice, bueno, pero estás en la Argentina. Pero bueno, estoy acá con 2 chicas que están vinculadas al gobierno, y me gustaría que me cuenten dónde estamos, hacia dónde vamos y nada. O de dónde venimos, de dónde venimos. Nos impactó mucho lo que trabajó Nicole, digamos, o sea, inclusive en la Primero te quiero presentar otra vez, arquitecta Claudia Lanosa. ¿Está bien? Gracias, perdón, mil perdones. Sí, yo trabajo hace muchos años en el tema normativo, tanto en planeamiento como ahora en la agencia, ¿no? En lo que son las normativas ambientales. Pero más que nada porque desde lo que es el gobierno de la ciudad, todas estas condiciones de habitabilidad y condiciones, digamos, para de alguna manera proteger, digamos, al ciudadano respecto a los temas ambientales. En ese sentido, el gobierno de la ciudad está trabajando hace muchos años. O sea, es algo que se ha construido en la ciudad. Los profesionales en ese sentido han sido, o sea, desde universidades, asociaciones profesionales, tanto ingenieros como arquitectos, y también licenciados en medio ambiente. O sea, ahora, imagínate que ahora ya hay una carrera que se ocupa específicamente del tema, prácticamente cuando se inició no existía. No. Y hoy sí está prácticamente en la agencia, son más los licenciados en medio ambiente que los arquitectos, ¿no? No son arquitectos. No. ¿Qué estudian? Nosotros somos arquitectos. Sí, pero ¿qué estudian? ¿Hay una licenciatura en medio ambiente? En medio ambiente. Desconocida, que son 4 años, ¿así? No, es una carrera bastante, 5 años creo que tienen, pero digamos, práctica, es una carrera universitaria, o sea, nueva. Nueva y realmente, bueno, creo que hay una ingeniería medioambiental, digamos, y está esta licenciatura. Nada, pero esto empezó, pensé en los 90, o sea, que con la constitución de la ciudad, que un poco lo mencionabas vos, Nicole, y por eso nos pareció muy interesante el trabajo que estaban haciendo desde universidad, UAD en este caso, pero digamos, hay muchas universidades que están trabajando, y a nosotros nos viene maravilloso porque justamente en los 90 empieza la constitución planteando los temas medioambientales en la ciudad, se inicia ahí, o sea que no es reciente nuestra historia de la ciudad. Y vos estás en todo el tema de normativas. Sí, he trabajado, me interesa la escala de la ciudad, y la escala de la ciudad... bueno, es la única forma, con normativas. Con normativas, exactamente. ¿Y las cumplen? ¿Se cumplen? Es todo un tema, ¿te hago un chiste? No me hagas un chiste. No, bueno, yo quería agregar que nosotros tenemos 2 leyes que están aprobadas, pero que son de muy difícil aplicación, como por ejemplo la de techos verdes, y también tenemos la de tramitancia térmica. Entonces, que tomado un poco todo lo que es ¿Por qué es difícil? Pregunto, ¿por qué es difícil de aplicar, por ejemplo, la de techos verdes? Primero porque hay pocas obras nuevas en relación a las readecuaciones que hay que hacer. Porque tiene una extensión de ABL, ¿no? Sí, pero de los derechos de alineación y construcción, exactamente. Porque no dio, se había... figuraba ABL inicialmente. Inicialmente fue ABL, pero el otro día les había comentado que
no tuvo buen resultado, ni gran impacto en el vecino, porque era despreciable, digamos, la ayuda que generaba. Y pasamos a delineamiento de construcción. Sí, pero no se pudo, o sea, no pudo reglamentarse de alguna manera, no se pudo implementar. Claro. Entonces, bueno, está toda la ley porque está específicamente... Pero aparte estamos hablando que todo esto es para vivir mejor para todos, no para pocos. Sí. No, y además hay sectores de la ciudad que están con riesgo hídrico muy alto y en ese sentido las terrazas verdes serían un buen ralentizador. Claro, sí. Entonces es uno de los mecanismos. En este momento en la ciudad sí hay una ley, digamos, una normativa dentro del código que... digamos, vos podés ralentizar las aguas con tanques que están enterrados, que bueno, pero esto sería, digamos, interesante porque además de ralentizar produce... aparte produce confort, tenés eficiencia térmica también. Claro, tiene varias. También, biodiversidad, tiene muchos beneficios. Lo que les quería comentar es que la agencia está trabajando en... la Agencia de Protección Ambiental, sí, que el Estamos hablando de la ciudad. Sí, de la ciudad de Buenos Aires, cuyo presidente es Juan Filgueira. Estamos trabajando en lo que es el Plan Urbano Ambiental, junto con el MDU, que es el Ministerio de Desarrollo Urbano. Para el año que viene, la idea es reconfeccionar el Código de Planificación con unos nuevos usos, con cierta modificación en el tejido, con la incorporación de 2 tipologías de edificios. ¿Cómo serían? Y, por ejemplo, ellos van a hacer como ciertas calles, que son las calles que tienen 17 y pico, con línea de frente consolidada a 7 pisos aproximadamente, y después tenés la otra tipología que serían exentos. Digamos, un predio donde vos podés tener un par de torres elevadas, ¿no? Claro. Eso por un lado. También estamos trabajando en el Código Ambiental, donde también vamos a considerar de una manera muy importante lo que es el impacto acumulado. Que eso hay estudios y de hecho se están trabajando en layers y demás para que no suceda lo que ha pasado, por ejemplo, en la calle Avellaneda. Me gustaría que lo cuente, porque me resultó muy interesante cuando te escuché hablar de este tema, que no se me hubiera ocurrido, y qué interesante que es. Bueno, digamos, lo que sucedía es que cuando vos ibas a habilitaciones, ellos lo que hacían era medir la parcela, ¿no? O sea, en tal parcela, en tal sector, te habilitaban un uso. Pero ellos lo que no consideraban es todos los usos similares que había anteriormente. Entonces, por ejemplo, en la calle Avellaneda arrancó habiendo un local de ropa. Y se fueron habilitando más. Y llegó un momento donde colapsó el sector de la ciudad, donde el tránsito vehicular es casi imposible, donde tenés una escasez de estacionamiento impresionante. Entonces, hoy por hoy se transformó en un polo comercial. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer que es existan marcar los polos mixtos, ¿sería? No, porque la idea es desaturar porque el problema es que vos toda la regulación la tenés por... Digamos, la unidad de la ciudad es la manzana y va a seguir siendo así, pero vos la regulación es por parcela, como decía Coti recién. Entonces, ¿qué ocurre? Los requerimientos de carga y descarga, un camión que tiene que, por ejemplo, en el caso de Avellaneda, es muy bueno como leading case, si querés. Es decir, vos tenés los requerimientos de carga y descarga limitados por parcela, pero te aquí que vos si ponés un centro comercial, la carga y descarga y el estacionamiento, que también es el otro problema, tiene unos requerimientos mucho más estrictos y una X cantidad, están estipulados. Claro, pero por parcela, por ahí no es requerido. No requiere ni carga y descarga ni estacionamiento. Con lo cual, cuando vos vas sumando parcela tras parcela el mismo uso, que se convertiría sumándolos en un centro comercial a cielo abierto. A cielo abierto, sin requerimiento de carga y descarga y sin estacionamiento. Con lo cual, eso hace que se convierta en un ámbito inhabitable prácticamente para otro uso. Entonces, esos problemas que puede traer aparejados ciertos usos que no sabemos cuáles. Hoy tenemos en Avellaneda, pero así ha pasado acá mismo, donde estamos en este barrio, con el tema Palermo, Palermo. Bueno, hay un tema, el tema gastronómico, el tema del estacionamiento. Y voy a contarte algo. Cuando yo estuve en Río, me llamó la atención algo.
que no te digo en todas las esquinas, pero muchísimas esquinas, yo veía que había gente que estaba parada con algo, con un cartel. Y vos sabés que donde vos parás te llevan el coche. O sea que no tenés que dar vuelta para estacionar. Yo justamente no lo tengo acá, pero le saqué foto porque me llamó la atención. En las esquinas, un vale parking, está la foto de una chica, sí. Un vale parking que para mí debe ser de la ciudad de Río. No le pregunté, yo tengo una amiga, una arquitecta carioca que no le pregunté. Pero me llamó la atención porque yo me paré y empecé a mirar. Es un sistema interesante. ¡Qué bueno! Sí. Y no te digo, no sé si era cada esquina, no te voy a decir. Bueno, cada dos esquinas había, por ejemplo, acá, para estacionar. Es terrible. O sea, estamos hablando de un día de semana, un domingo no, porque... No hay actividad. Pero me pareció muy interesante. Volviendo un poco al impacto acumulado, digamos, la idea es justamente medir, no solo en tema de uso, sino también ruidos, aire, o sea, todo tipo de contaminación, digamos, son las capas que decía, las layers que vamos midiendo, porque tenemos... en este momento está en etapa de diagnóstico, estamos haciendo el relevamiento en cada uno de esos ítems. Asimismo, los usos. Entonces eso va a dar o va a proteger de alguna manera a la ciudad de un desbarajuste de este tipo. Claro, totalmente. Entonces, y otro de los aspectos interesantes que estamos trabajando, que calculo que el año que viene lo vamos a tener un poco más delineado, es el etiquetado de edificios. Así como les contaba el otro día que viste que una heladera lo podés tener en A, B, C. Eso lo está haciendo el INTI. No, pero también lo vamos a tomar ¿en serio? nosotros. Porque yo escuché a la gente del INTI. Sí, pero es eso. Nosotros lo vamos a hacer incorporarlo, una cosa incorporarlo al edificio. Ellos estudian y producen digamos, porque me encantó porque se está haciendo también en otros lados del mundo. Sí, bueno, en París, por ejemplo, es el caso típico que vos pasas por una inmobiliaria y lo primero que ves es el cartel donde está todo si es sustentable, si no es sustentable. Bueno, te corté, perdón, sigue hablando. No, lo que pasa es que, digamos, en esa sociedad está muy instaurado todo lo que es la eficiencia energética. Entonces, un edificio o una propiedad tiene mayor valor de mercado. Un 8% más, totalmente, para venderlo. Tiene etiquetado sustentable. Exacto. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer desde el gobierno era tratar de que sea accesible a un montón de desarrolladores y que no tengan que incurrir en los costos que es una certificación LEED, por ejemplo. Entonces, ¿y qué van a tener ustedes? ¿Va a haber una certificación? Sí, un etiquetado. Un etiquetado que será un sello donde se categorizará el edificio y en función de eso nosotros estamos yendo por un descuento en cuanto a lo que es derechos de construcción, en principio. Muy interesante, sí. O multar a quienes no cumplan determinada norma. No, edificio nuevo y readecuación. Queremos, ¿Y quién se va a ocupar del tema de readecuación? ¿Tiene que haber inspectores? ¿Cómo va a ser el tema? Bueno, justamente, digamos, a nosotros se nos demora tanto el auditoría, tema de las leyes, porque tenemos que encontrar la manera de aplicación, ¿no? O sea, el problema no es sacar una ley. Nosotros tenemos excelentes leyes. O sea, tenemos leyes de todo lo que es la parte de contaminación hubo, digamos, arquitectos que están en ciertas universidades que me comentaron que querían hacer todo el tema de auditores, que querían hacer todo un tema de enseñanza para auditores en este sentido. Digamos, para poder que todas las construcciones anteriores puedan ser... es lo más pueden ser sustentables, porque en realidad para lo nuevo, vos pensás que en realidad el parque es de 10% aproximadamente, pero todo el resto, que sería el 90% de la construcción. Bueno, pero para eso necesitamos lo de los créditos verdes, porque si no sería casi imposible. O sea, no es que hay algo que vos le podés sacar en la expensa, más hoy. Es igual te digo que la variación de costo en lo que es un edificio, digamos, tradicional a un edificio sustentable es entre un 8 y un 15%. Hacer el reciclaje, cambiarlo. El tema, claro. Nosotros vamos a arrancar por los que van a sacar un permiso de modificación de obra. O sea, sería un permiso de modificación u obra nueva. Pero digamos, si hablamos de las, como para empezar. Claro. Estas cosas, mira, como te decía, vos pensás que si empezó en el 98... En el 2008, más o menos, es el plan urbano ambiental. O sea, que pasaron 10 años, digamos, entre que se inició el problema y se materializó en un plan. Y recién ahora, o sea, hay que ir, digamos, incorporando esto en
primero los técnicos en la sociedad, vamos trabajando, ¿no? Pero también están trabajando, por ejemplo, con la Sociedad Central de Arquitectos, ¿no? Sí, estamos trabajando. ¿Hablaste algo de Copúa, puede ser? Bueno, eso es el gobierno de la ciudad también, es en el Ministerio de Desarrollo Urbano. Claro, el MDU. Claro. Sí, pero estamos tratando de trabajar con la Sociedad Central, con el CEPAU, que es el Colegio Profesional. Bueno, ahora, digamos, tu aporte, Nicole, va a ser fantástico, lo vamos a elevar también, a tomar, qué suerte. porque la verdad que nosotros tenemos muchas ganas de nutrirnos de todos esos estudios que ustedes han hecho y que el vecino es el que vive y el que te puede decir, y digamos, yo soy arquitecta, Claudia también es arquitecta, entonces en el día a día de la profesión también nos damos cuenta con qué problemas o inconvenientes nos encontramos y por qué nos falta ese incentivo para empezar. Bueno, habría que encontrar la forma como para que los edificios sean más sustentables, pero más que nada para poder vivir en forma sustentable. Claro. Pues yo me acuerdo que había un tema que decían que se subsidia lo que no es sustentable, por lo tanto se sostiene. Eso era un slogan que me acuerdo que estaba en Barcelona en el 2005. Ajá. O sea, que tiene que ver que generalmente si vos estás... Depende que vas a subsidiar, pero por lo menos si vas a subsidiar para que los edificios tengan eficiencia energética, terrazas verdes, paredes verdes, todo el tema de recoger el agua de lluvia y todo esto que son... el problema es, bueno, si hay que cambiar todo el tema del doble vidriado, etcétera, etcétera, que eso ya es diferente. Por ejemplo, yo sé que ahora American Express quiere certificar, las oficinas que se quieren certificar, quieren hacer la certificación LEED, y bueno, y tienen que hacer todo un tema, primero a ver qué pasa con el aire acondicionado y con el tema del aventanamiento, que todo el tema de la envolvente es impresionante. Bueno, no hace falta saber mucho de esto, pero te cambia el confort totalmente. Con respecto al aire, el confort tiene que ver con menos aire acondicionado y menos el tema de la calefacción. Pero bueno, y de acá en más, ¿qué piensan? ¿Qué vamos a poder lograr? Bueno, en principio nuestro objetivo es... Paso a paso. Es paso, sí, por supuesto, digamos. Hay tiempos que tenemos que cumplir, hay procesos que hay que cumplir, estamos dentro de un sistema, entonces las voluntades son fantásticas, pero necesitamos tiempo. Entonces, como objetivo para el año que viene tenemos el Código de Planeamiento Urbano. Sí, ese es en eso estamos trabajando con la gente del Ministerio de Desarrollo Urbano. Ellos son los de aplicación, ¿no? El Código Urbanístico, en realidad se llama. Que va a ser para ahora, para marzo, que lo ¿no? hacen para marzo. Sí. Entonces estamos colaborando en todo lo que podamos incorporar respecto al tema ambiental. Es decir, eso estamos trabajando en conjunto, que eso está muy bueno, porque realmente... Sí. Y también, pero sí, en todo el año que viene, todo el conjunto de leyes estas que estamos hablando, creo que hay muchísimas, ¿no? La verdad que es muy difícil determinar cada una de ellas porque son una gran cantidad. Eso sería, en principio, como un texto ordenado, el Código Ambiental. Eso sería en principio, digamos. Lo que sería de aplicación obligatoria. Sí, por supuesto. Los códigos, los tres códigos, tanto el de planeamiento como el de edificación y el ambiental, estarían al mismo nivel. Bueno, pero como ahora es interdisciplinario, me parece que no es solamente con una sola profesión, sino que se han unido todas las profesiones. Me acuerdo que esto lo decía un meteorólogo, creo que era Canciani, que ahora falleció, que tenía como 92 años, y que él hablaba que el problema de todo el cambio climático era que él quería interrelacionarse con la parte de los médicos, pero que eran más como reticentes, o sea que le costaba entrar. Pero estamos todos relacionados, porque lo que trae el cambio climático trae problemas en la salud y los edificios también enferman a la gente, y también lo que estuve leyendo con respecto que los edificios se enferman, pero enferman a la gente, que por ahí lo último que te vas a fijar es lo que está pasando en tu casa, por ahí pensás que es algo que te pasa a vos. Claro, con respecto a la genética, pero no con lo que pasa, por ejemplo, con cuando pones alfombras, los ácaros y todo este tema y la calidad del aire. Es que eso es lo bueno de ampliar el tema de sostenibilidad. O sea, el tema de la eficiencia energética es básico, por un lado, por el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero que eso genera, y también por cómo se genera la electricidad que consumimos, que eso es algo que claramente está en agenda y que estos últimos meses en la ciudad de Buenos Aires y en el país lo estamos viendo cada vez más. Pero sostenibilidad es mucho más, o sea, es energía, pero es todo esto, o sea, es calidad de vida dentro de los edificios, fuera de los edificios, en espacios urbanos, es volver a traer biodiversidad y ralentización de agua y vegetación y calidad de aire, o sea,
las terrazas verdes, otros espacios verdes también filtran el aire, o sea, hay un montón de otras cosas que es interesante. La verdad que lo que vos decís, Nicole, está relacionado con las distintas escalas de intervención a nivel ciudad, ¿no? O sea, nosotros estamos interviniendo en lo que es por ahí una propiedad o un edificio, pero también tenemos políticas a nivel macro, o sea, a nivel ciudad, como por ejemplo el tema del tránsito, el tema de tratar de hacer una recolección de residuos donde uno trabaja. Bueno, eso sería ideal, uno de los temas básicos. Sería ideal. Bueno, pero ahora hay un montón de homeworking también en totalmente. Empresas. O sea, una vez por semana. La conectividad es más fácil. Sí, pero digamos, hay distintas escalas de intervención en lo que son políticas de sostenibilidad. Así que con la bicisenda o con, digamos, tratando de cambiar hábitos. Yo creo que todo está tendiendo a... Los coches compartidos, por ejemplo, también. Todo el tema de la economía circular, la economía colaborativa, todo ayuda. Lo que pasa es que son cambios bastante, o sea, son cambios de 0 a 20, y aparte, a 100, no sé. Déjame decir algo que me parece importante, que lo había mencionado, pero ya que estamos con audiencia, el tema de ¿qué tienen que hacer con el tema de los residuos? Estamos trabajando con la ley de responsabilidad extendida al productor para todo lo que son residuos electrónicos. El gobierno de la ciudad nosotros recolectamos todo lo que son equipamientos electrónicos en desuso, porque eso tirarlo impacta en lo que es contaminación de suelo. Entonces, por favor, acérquenlo a cualquier punto verde que se va a poder recibir. Y lo mismo con el aceite vegetal usado. ¿Qué hace, por ejemplo, con toda la parte electrónica? Con la parte electrónica lo que se hace es, llega a un lugar, se separa, se ve cuáles son los elementos que se pueden reutilizar para sacar nuevos elementos. Esos se van del sector de selección hacia un sector de trabajo, y los otros directamente se disponen. ¿no? Yo sabía que la mayoría en Europa los manda a África, a Ghana, ahí que era terrible ver a los chicos lo que hacían con todos los productos de desecho electrónico. Por eso pregunté acá qué hacían. Bueno, el punto más importante es la separación. ¿Sí? Y después hacemos una disposición final controlada. Y otra de las cosas es el aceite vegetal usado, que el vecino, viste que nosotros por ahí cocinamos una milanesa y con el aceite lo tiramos al inodoro. Les pedimos por favor que empecemos a tener conciencia de que 1 litro de aceite vegetal contamina 1000 litros de agua. ¿Y qué se hace? Entonces, ¿se pone papel de diario? No sé. En los puntos verdes nosotros recibimos, porque lo tratamos. Hay que llenarlos en botellas y llevarlos, sería. Sí, sería ideal, ¿viste? Tratar de acumular y después lo traen, porque nosotros con eso tenemos 2 tipos, o hacemos un tratamiento o usamos la planta de biodiesel. Claro, no, es interesante, es interesante. Lo que pasa es que son todos cambios de hábito, que hay muchos ciudadanos que no saben de qué se trata directamente. Pero bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, a ver, y con el tema de las certificaciones, ¿qué novedades tenés? Aparte de WELL, con respecto a LEED. ¿Se puede comparar LEED con por ejemplo, con la certificación que se da en el Reino Unido? ¿Qué diferencias hay? Sí, con BREEAM. En realidad, en el o mundo con la alemana, porque hay varias. Hay un montón de certificaciones. Y lo que yo opino personalmente es que las certificaciones, en realidad, como guías de diseño, como pautas de diseño, son súper útiles. Más allá de que uno después termine el proceso de certificación y reciba el sello final en cualquiera de las certificaciones que mencionaste, tomarlas como pautas de diseño para entender cuáles son algunos de los puntos importantes es fundamental. Ninguna de las certificaciones abarca todo y de a poco cada una se va actualizando y va incorporando nuevas estrategias. Igual quizás hay mucha gente que no sabe que también está relacionado en dónde está el edificio, dónde está el terreno. Hay miles de elementos. Todas las certificaciones tienen que ver, por eso tienen que ver con el edificio en sí, el proceso constructivo, el consumo de energía, agua, muchas de las cosas que ya vinimos mencionando. También tienen que ver con el entorno inmediato del edificio, o sea, cómo puedo llegar, si tengo que ir en vehículo privado o puedo ir en bicicleta, en transporte público, etcétera. O si los materiales son del lugar o no, si son regionales, si tienen contenido reciclado, digamos, todas esas cosas. Yo la primera vez que escuché hablando de los materiales ecológicos fue cuando yo estuve, me acuerdo, en Madrid,
que estuve leyendo un tema de reciclaje que se hizo, creo que fue el Museo de Santa Sofía, no quiero mentir, por ahí me equivoco, creo que lo hizo Jean Nouvet. Me acuerdo que el techo era rojo, y yo dije, no me gustaba, pero después cuando leí todas las bondades de este material, que espejaba el ambiente y que era ecológico, y la verdad dije, qué bárbaro, entonces ahora me encanta. Muchas veces no tiene que ver con la estética, sino que haga bien el medio ambiente. Y fue la primera vez que leí qué importante que es la parte ecológica, o sea, que se utilicen elementos en el lugar, que haya residuo cero y miles de elementos. Por eso acá estuvo un arquitecto, creo que vos lo conociste, es un arquitecto chino, el que construye 3 pisos en un día. Claro, y él contaba que hacen todo en fábrica y después van y arman los edificios, es impresionante. Y no solamente eso, yo le pregunté cómo vivían sus empleados, porque quería ver, tienen 5.000 empleados y dice que tienen una huerta, o sea que le dan de comer a todos, a los 5.000. O sea que es sustentable en todo, porque hay que ser sustentable. Claro, los procesos también. Sí, eso es un poco el concepto de permacultura, ¿no? Que es el propio autogeneración de recursos. Digamos que es, vos consumís, pero te autoabastecés. Claro, regenerás lo que consumís, sí, tal cual. Bueno, eso podría ser también todo el tema de las huertas urbanas, que sería un tema interesante. También. No sé si se puede implementar. Mira, nosotros estamos trabajando con hidroponía. La hidroponía es un sistema de huertas para todo lo que es espacios que no necesita reducidos. Tierra, ¿no? Claro, no, es un sistema que vos tenés como una especie de canaleta, una especie de malla, y que la planta solamente le pones tierra para cubrir la raíz, pero es todo a través de agua constante, de circulación de agua constante con nutrientes, con minerales. Y eso se puede utilizar para suelos que no son aptos, como huerta urbana. Nosotros estamos haciendo... Paredes verticales también, ¿no? Para ponerlas, tenés dos tipos, la pared vertical y el muro cortina. El muro cortina, que sería interesante. Por ejemplo, cuando uno ve los balcones, hay tantos balcones que... No sé, ¿será que cuando somos amantes de la estética, generalmente uno le encuentra por ahí la vuelta? Y yo cada vez que veo los balcones y que veo una plantita, otra plantita, digo, qué bueno sería hacer como un muro cortina, no que tenga que ver con algo verde, pero que sea como, digamos, un cuadro, una obra de arte verde. Y uno de los temas también que siempre me llama la atención, por eso te digo lo de las huertas, porque me parece muy interesante. Inclusive en Alemania hay muchos espacios en los centros que hay huertas. Sí, que son comunitarias. Que están en veredas, que son públicas. Eso me parece interesante. Bueno, y les quiero contar algo que tiene que ver con las empresas y la felicidad. Porque a las empresas les sirve tener empleados contentos, cada vez más compañías se interesan por el estado anímico de sus trabajadores. Pero te pueden exigir que estés alegre y sonrías todo el día. En un artículo reciente de Economist citaba al ministro de Educación de Gran Bretaña entre 1924 y 1929. Y él estaba reacio a todos los cambios en el sistema educativo de incorporar modas. Según sus declaraciones, decía que un niño debe ser educado para esperar infelicidad. Sin embargo, las empresas apuntan a tener empleados felices. Hoy la tendencia es la felicidad en las organizaciones, que está haciendo todo lo que tiene que ver estimular, y más que nada hasta se habla en la revista Forbes, que se publicó en el 2014, una encuesta de las 20 empresas que más felices estaba la gente. Y una, por ejemplo, es el Banco de América y otra es General Electric. Dice que define a la felicidad para que las empresas mantengan a sus empleados apoyados, que se necesiten, que estén reconocidos y felices. Y siempre estamos hablando también de la Organización de las Naciones Unidas, que hay algo que se llama World Happiness Report, donde Dinamarca está en el primer lugar y la Argentina está en el número 26. Y te cuento que el reino de Bután se tomó tan en serio este tema que hace años que mide la prosperidad del país, no a través del PBI, sino a través de la felicidad. Y también se llama Gross National Happiness, el Producto Nacional de la Felicidad. Algunas compañías también implementaron la función de la gerencia de la felicidad, que acá en el mercado local de la empresa PAES, que se adelantó al resto creando la gerencia de cultura y felicidad con el objetivo de mantener una cultura de amistad y de ser flexibles. Bueno, también hay otras empresas que crearon el Delivering Happiness, que entregan felicidad y tiene que ver para los clientes. Está Audi, Facebook, Morgan y Hilton. Y la pregunta es ¿por qué es tan importante la felicidad? Porque se habla muchísimo de la división que hay entre el trabajo y la vida, y porque justamente lo ideal sería ser la misma persona en el trabajo y en la vida. Y cuando la gente se siente feliz y cómoda siendo ellos mismos, muchísima creatividad y también tiene felicidad.
Pero hay otro tema que tiene que ver, por ejemplo, hay una empresa que se llama Aprender, que está en Inglaterra, que les enseñan a sus empleados la consigna de la empresa, que es ser feliz, y tienen personal shopper que van y se fijan a ver cómo están. Mirá qué interesante que debe ser, ¿no? Que todo tiene que ver con la felicidad. Pero bueno, yo no sé lo que está pasando acá con respecto a la felicidad, pero te quiero contar algo de la moda antes de terminar. Yo te digo, Charlie, que me quedan 5 minutos, porque la verdad que se había ido el horario, o sea que no sabía. Te quiero contar algo de la moda. Hay un debate sobre el futuro de la industria y las herramientas con respecto a la sociedad, y tiene consenso entre sus investigadores, porque dice que se avecina grandes cambios en un sistema que se mantuvo casi intacto en su estructura de hace 150 años y que representa $3 billones y el 2% del Producto Bruto Mundial, y el origen de la última discusión que planteó la socióloga argentina Susana Solkin en su libro La muerte de la moda, y cuenta que la industria está abandonando las pautas que la sustenta y que la han sustentado por décadas, para reagruparse en los nuevos parámetros. Por un lado, la moda industrial seriada. Y esto no solamente hablo de la moda, estamos hablando de indumentaria, yo estoy hablando de la moda en general, porque puede parecer algo frívolo, pero la moda marca tendencia. Por ejemplo, hay muchos arquitectos que piensan que todo el tema de la sustentabilidad es una moda, por ejemplo. Por eso, claro, o sea que no se tiene en cuenta. O hay muchos otros que están en Estados Unidos que piensan que todo el tema del cambio climático es una mentira. Entonces por eso estoy hablando de la moda, porque claro, tiene relación con qué pasa con las modas, ¿no? Porque las modas muchas veces te van marcando. Sí, por eso, porque muchas veces uno sigue a otras personas para hacer lo que hacen por un tema de moda. Bueno, la mayoría de los investigadores coinciden en que todos los componentes del sistema están en un proceso de recambio o crisis. Y estamos hablando de todo el tema de venta, distribución, fabricación y diseño. Y recientemente, por ejemplo, se habló de un informe del Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología, donde la sociedad hoy está en la cuarta revolución industrial, testigo de la fusión de las tecnologías que borran las líneas entre los temas analógicos, digitales y el tema de la biología. Y dicen que si hablamos de noticias agitadas, estamos hablando que en octubre del 2015, por ejemplo, una diseñadora alemana llamada Iris van Herpen presentó una instalación en la que 3 brazos robóticos se combinaban con impresión 3D, corte láser y tejido a mano para materializar elementos circulares en plena pasarela. Pero no solamente esto, porque esto estamos hablando de Big Data. Pero te voy a contar algo más antes de terminar. Como si la obra de la diseñadora alemana fuera un anticipo, después de 9 meses, en Córdoba se dio el Fashion Day en la ciudad de Córdoba, el primer desfile de moda creado por impresión 3D de América Latina, y fue la excusa perfecta para el cierre del segundo Congreso de Impresión 3D. Todo tipo de fabricaciones digitales. Estamos hablando de Córdoba, no es que me fui primero a Alemania, pero hablamos de Córdoba. Por eso, históricamente la moda abre las puertas de todo el tema social, bajo un discurso de cierta banalidad, y son todo tipo de propiedades que se anclan contenido desde otro lugar. Pero en definitiva, tiene que ver qué pasa con las modas, porque por eso me acordé con el tema de la sustentabilidad, que muchos dicen que es una moda, cuando uno habla que está pasando, no, y el clima influye. O sea, estamos hablando de que cambió nuestra forma de... Hay muchas personas que dejan de hacer sus cosas cuando el día dicen, viste el servicio meteorológico, dice lluvia o viste los vientos que hay últimamente. Entonces pienso que a partir de la arquitectura se pueden cambiar ciertos parámetros, a partir del diseño y la arquitectura. No sé cómo, claro, no sé de qué forma lo vamos a poder lograr acá en la Argentina. Yo creo que en otros lados del mundo se está logrando. Pero bueno, no sé lo que va a pasar de acá en más. No sé cómo, por eso te pregunté del tema de las certificaciones LEED o BREEAM o la alemana, que yo no sé, cuando comenzó todo este tipo de certificaciones, no sé con qué visión fue, ¿viste? Yo pienso que fue para mejorar el hábitat, o no sé cuál fue la base. Bueno, digamos, las certificaciones tienen que ver, sí, justamente con mejorar el hábitat dentro del cual nosotros habitamos o trabajamos o estudiamos. Se basan de eso. Ahora, no todos los edificios que se certifican lo hacen por amor al medio ambiente, digamos, sino que a veces tienen otros beneficios. En muchos países tienen incentivos fiscales que les rinden. Otros sí lo hacen porque hay estos estudios de mayor productividad, etcétera. Y entonces yo creo que es de todo un poco. O sea, sí creo que en la Argentina hasta ahora
era algo, más allá de las certificaciones, el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética era algo que no nos afectaba demasiado, y que ahora con los cambios en los valores que tenemos que abonar por agua o energía o gas, etcétera, son cosas que nos empiezan a tocar el bolsillo. Y cuando nos empiezan a tocar el bolsillo, nos empezamos a dar cuenta de que esos temas son importantes. Qué sé yo, para nosotros quizás el ahorro de agua no es tan importante porque abrimos la canilla y siempre tenemos agua. Claro, por eso conté lo de los DECs, que me parece pero genial. En otros lugares el tema prioritario es el agua porque no tienen agua. No. O sea, hay que empezar a internacionalizar, digamos, los temas, más allá de que algunos impacten más en unos lugares que en otros, ¿no? Sí, me acuerdo que hubo toda una serie de un festival que se trataba del medio ambiente y había muchos documentales del agua, y uno se quedaba con la boca abierta de ver todo esto porque te quedabas muy mal, no había agua. Ahora en París lo que van a hacer es tratar de sacar una ley donde no solo te cobran por lo que consumís, sino por lo que tirás. O sea, todo lo que es salida cloacal o apluvial, que tiene que ver con tu consumo, van a empezar a... Es que lo interesante es muy interesante. Es que interesante lo que no sabía, ¿eh? ¿no? O sea, que no sea solo el tema de incentivos, sino que haya sabía nada. No, yo por ejemplo de París lo que me llamó la atención cuando vino el arquitecto Pablo Katz, que todo el tema de reinventar, es un genio, todo el tema de reinventar París, que me encantó, pero después contó de todo el tema de viviendas sociales, con los cuales que tiene que haber un 25% en cada barrio de viviendas sociales, y él mostró, y realmente no sabía cuál era social y cuál no, pero realmente está planteado que la gente tiene que vivir cerca de su trabajo, porque no pueden estar viajando 2 horas ida, 2 horas vuelta, 4 horas y media, 5 horas viajando. Igual ahora uno de los conceptos de sostenibilidad de las ciudades es que las ciudades se achiquen en extensión y aumenten en densidad. O sea, nosotros tenemos una metrópolis, si sumamos también la parte del conurbano. Claro. La realidad es que hoy por hoy las ciudades sustentables tienden a achicarse en lo que es distancia horizontal. ¿Y cómo se logra? Y teniendo por ahí un poco más de densidad y teniendo límites como más claros, ¿no? Y obviamente con federalización también. Por ejemplo, a las comunas, a los barrios. Sí, correcto. Comunas, barrios, federalización, poblar todo lo que es el país en general y tratar de achicar los polos de y por eso densidad. Últimamente cada uno busca todo tipo de conceptos o profesionales dentro de donde vos estás, de la comuna que vos estás. Bueno, nos estamos yendo. Yo realmente les agradezco, te pido 1000 disculpas de tu nombre porque me quedé tan mal que mucho ego del premio, un desastre. Los que están escuchando tienen razón, el ego me mató, es verdad, soy sincera. Pero yo te pido 1000 disculpas. No, me quedo disculpas porque no soy perfeccionista, pero eso, la verdad es terrible. Así que, perdón. Yo te agradezco, Nicole. Te agradezco y perdóname. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias por estar por el premio. Gracias, sí, bueno, mi ego era desastre. Pero bueno, muchas gracias. Y ya sabe, estamos todos los domingos de 20 a 21. Si le gustó Diseños Inmobiliarios Agitados, lo recomienda. Y si no, también porque quizás al otro le encante. Yo te digo, Charlie Bayarsky, muchas gracias porque sin vos el glamour en este programa no existe. Aparte te digo, es el único programa con glamour, de arquitectura, de diseño, del tema del real estate. No hay otros, y somos únicos. Por eso tenemos el premio, porque somos únicos justamente. Bueno, yo los encuentro la semana que viene. Realmente estamos muy contentos con el premio porque primero fue un sueño y los sueños... Por eso dice que nunca pienses algo en voz alta porque se te cumple. Pero bueno, le ponemos muchísima pasión, investigamos muchísimo. Y ya sabes, si te querés comunicar, no di el teléfono de la producción 154-9456-209. Y si no, el mail aniarari@hotmail.com. Y lo que podés hacer, si no en el Face, nos podés poner un me gusta en Diseños Inmobiliarios Agitados. Muchas gracias, hasta la semana que viene y muchas gracias por estar acá y disculpas. Gracias. No, gracias. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 60.